¿Qué encontró el CSS Alabama? El 30 de enero de 1864, el buque de guerra confederado CSS Alabama entró en lo que su capitán describió como una zona de mar singular. El Alabama, que navegaba hacia el suroeste a lo largo del Cuerno de África, fue uno de varios barcos confederados que navegaron por los océanos del mundo durante la Guerra Civil de Estados Unidos, debilitando a la Unión al atacar sus barcos mercantes. Su capitán, Rafael Semmes, comentaba sobre aquella tarde de enero: como a las 8 de la tarde, no habiendo luna, pero el cielo despejado y las estrellas brillando intensamente, pasamos de repente del agua azul profunda en la que habíamos estado navegando a una mancha de agua tan blanca que nos sobresaltó. Al principio pensó que el brillo pálido y constante indicaba una cresta sumergida, pero una cuerda con peso que la tripulación dejó caer sobre la borda se hundió 180 metros sin tocar el fondo. Alrededor del horizonte había un resplandor tenue o rubor, como si hubiera una iluminación distante, mientras que arriba había un cielo oscuro y espeluznante, escribió el capitán. Toda la faz de la naturaleza parecía haber cambiado, y con un poco de imaginación, el Alabama podría haber sido concebido como un barco fantasma, iluminado por el resplandor enfermizo y sobrenatural de un mar espectral. El Alabama viajó a través del agua espeluznante durante varias horas y finalmente salió de la zona tan abruptamente como había entrado. El mar Lácteo, a pesar de su efecto escalofriante sobre los marineros, no presagiaba monstruos marinos ni peligro. Y hay un culpable detrás de todo esto: una bacteria bioluminescente llamada Vibrio arvei. El efecto brillante se debe al brillo marino, conocido científicamente como Noctiluca scintillans. Es un plancton unicelular que brilla cuando se le molesta y existe en todos los océanos del mundo. Ahora los científicos han utilizado casi una década de datos de satélite para revelar el fenómeno en detalle. Aunque queda mucho por descubrir, hemos dado algunos pasos importantes hacia la comprensión de la forma de bioluminescencia más grande conocida en el planeta. Se sabe desde hace mucho tiempo que el resplandor es extraño. A diferencia de las algas bioluminescentes que emiten destellos de luz en una señal de advertencia en respuesta a una perturbación y que a menudo aparecen en olas y estelas turbulentas de barcos, los mares lechosos brillan amplios y constantes. No sabemos cómo se forman, ni por qué, ni cómo se compone y estructura su brillo. Los problemas con esta verificación son varios. Los mares lechosos se encuentran principalmente en lugares remotos y son impredecibles, lo que significa que colocar un buque de investigación en posición antes de que aparezca uno es casi imposible. Ahora, utilizando imágenes satelitales, los científicos esperan llenar todos estos vacíos. ¿Qué es el objeto brillante en la noche estrellada de Van Gogh? Abril es el mes de apreciación de los cielos nocturnos naturales. Y qué coincidencia, en el mes de abril de 1888, Van Gogh le escribe a su hermano confesándole los deseos que tenía de pintar una noche estrellada. Van Gogh padeció problemas de salud mental durante muchos años y en abril de 1889 ingresó voluntariamente en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Paul-de-Massol en Saint-Rémy, donde pasó un año. Fue desde su ventana en este establecimiento donde creó algunas de sus pinturas más conocidas, incluida La Noche Estrellada. Esta mañana vi el campo desde mi ventana mucho antes del amanecer, sin nada más que la estrella de la mañana que se veía muy grande. Y la pinta al lado derecho del ciprés. Las investigaciones científicas confirman que es Venus,
estaba en la misma posición de su ventana en Saint-Rémy. Las otras estrellas presentes son Capella, Casiopeia y Pegasus. Sin embargo, durante el último siglo los estudiosos de Van Gogh han postulado al menos 6 fechas diferentes para la pintura, una de las casi 300 obras realizadas por el pintor durante su estancia de 1 año en este hospital. Casi de inmediato, los estudiosos pudieron determinar que Van Gogh pintó la escena exactamente como la había visto. Durante casi una semana acamparon en un campo cercano, midiendo el arco de la luna creciente. Utilizando trigonometría simple, los científicos calcularon la posición precisa de la luna en la pintura en relación con el ecuador, un punto conocido como declinación de la luna. Utilizando software astronómico, relacionaron la declinación de la luna con 2 fechas en 1889, el 16 de mayo y el 13 de julio. Una antigua computadora griega. El mecanismo de Anticitera se encontró entre estatuas de mármol y cobre. Cubiertas por el mar, cerca de la ciudad que le dio nombre, fue uno de los elementos más impresionantes de un antiguo tesoro griego, que quedó sepultado bajo el mar después de un naufragio. Desde su descubrimiento en el año 1901, esta máquina antigua ha generado controversia entre arqueólogos e historiadores, principalmente por la fineza y complejidad con la que operó hace al menos 2000 años. La parte posterior del mecanismo fue reconstruida mediante estudios anteriores, pero la naturaleza de su complejo sistema de engranajes en la parte delantera seguía siendo un misterio. Finalmente, científicos acaban de recrear la parte faltante y con este logro esperan comprender cómo funcionaba. Se cree que el dispositivo de la Grecia antigua se accionaba manualmente y que era utilizado para predecir eclipses y otros eventos astronómicos, y mostraba el movimiento de los 5 planetas que se conocían en aquel momento en el que se construyó el dispositivo. Los investigadores recrearon todo el panel frontal y ahora esperan construir una réplica del mecanismo a gran escala, echando mano de materiales modernos. Investigaciones anteriores habían utilizado datos de rayos X de 2005 para revelar miles de caracteres de texto ocultos dentro de los fragmentos, sin leer durante casi 2000 años. Las inscripciones en la contraportada incluyen una descripción de la pantalla del cosmos con los planetas moviéndose en anillos e indicados por cuentas de marcador. Fue esta exhibición la que el equipo trabajó para reconstruir. El mecanismo ha sido descrito como una calculadora astronómica y también como la primera computadora analógica del mundo. Los historiadores piensan que el mecanismo de Anticitera fue diseñado por un ingeniero mecánico de la escuela de Poseidonios en Rodas, hacia el año 89 a.C. La computadora se basa en el uso de ruedas dentadas. Se asume lo anterior porque esta máquina sigue la tradición del planetario de Arquímedes, que estableció cuadrantes solares específicos en la bóveda celeste. El calendario maya. La civilización maya estaba pensando en escalas de tiempo mucho más largas de lo que los investigadores se habían dado cuenta, sugiere un nuevo estudio publicado en Ancient Mesoamérica. Un ciclo que aparece en los calendarios mayas ha sido un misterio desde que fuera redescubierto y su desciframiento comenzara en la década de 1940. El ciclo se conoce simplemente como la cuenta de 819 días. El problema es que los investigadores no pudieron hacer coincidir ese preciso periodo de tiempo con nada.
La cuenta aparece en algunos monumentos y códices mayas, basada en glifos y se repite 4 veces, donde cada bloque de 819 días se corresponde con uno de los 4 colores, negro, rojo, blanco y amarillo, y la dirección cardinal a la que está asociado, respectivamente oeste, este, norte y sur. En un artículo publicado en la revista Ancient Mesoamerica, los antropólogos John Linden y Victoria Bricker sostienen que la cuenta de 819 días se utilizaba en realidad para seguir los periodos sinódicos de los 5 planetas visibles: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Un periodo sinódico es el tiempo que tarda un planeta en orbitar alrededor del Sol y volver a la misma posición en el cielo respecto a la Tierra. Los periodos sinódicos de los 5 planetas visibles son los siguientes: Mercurio, 116 días, Venus, 584 días, Marte, 780 días, Júpiter, 399 días y Saturno, 378 días. Anteriormente, los investigadores pensaban que el calendario se refería a 4 ciclos de 819, pero ese lapso de tiempo no se sincronizaba perfectamente con los periodos sinódicos de todos los planetas. Los investigadores descubrieron que se necesitan 20 ciclos de 819 días, lo que equivale a unos 45 años, para alinearse con los periodos sinódicos de todos los planetas visibles. Dentro de esos 20 ciclos, cada planeta pasa por una cierta cantidad de periodos sinódicos, un número entero de veces. Mercurio en cada ciclo, Venus cada 5 ciclos, Saturno cada 6, Júpiter cada 19 y Marte cada 20. Además de su importancia astronómica, las cuentas de los 819 días también pudieron tener un significado religioso o ritual. Por ejemplo, es posible que los mayas utilizaron la cuenta de 819 días para marcar el comienzo de nuevos ciclos religiosos o para predecir el momento de importantes acontecimientos. Buscando durante 20 años una ópera desaparecida. Enrique Granados y su esposa, Amparo Gal y Lloveras, morían el 24 de marzo de 1916 en las aguas del Canal de la Mancha, víctimas colaterales de la Primera Guerra Mundial. El barco en el que viajaban, el Sussex, fue torpedeado por un barco alemán que creyó que se trataba de un buque de guerra. Granados regresaba de Nueva York, donde acababa de estrenar su ópera Goyescas. Las que sí sobrevivieron a aquella tragedia fueron las pertenencias de la pareja, que fueron devueltas a los familiares del compositor. Entre ellas se encontraba el original de la partitura de la que había sido considerada la mejor ópera del compositor, María del Carmen, que fue estrenada por el propio Granados en el año 1898. Granados se había llevado la partitura a Nueva York con la esperanza de que también pudiera interesar allí, algo que no sucedió. María del Carmen no se hundió en el Canal de la Mancha, pero sí cayó en el olvido y no se volvió a representar hasta el año 1935. Varias décadas después, fue interpretada en versión de concierto en una nueva edición con materiales que no eran los originales. ¿Dónde estaba entonces la partitura original de Enrique Granados? Esta pregunta persiguió durante 2 décadas al musicólogo estadounidense Walter Clark. Fue precisamente en el año 1990 cuando recopilaba información para un libro cuando supo que existía María del Carmen y quiso conocer más sobre ella. Aquel era un misterio que quería resolver, afirmaba Clark. Terminó comprobando que solo 3 números de la ópera habían sido publicados y que no había grabaciones. La única que existe es posterior,
del 2003. Y esas partes no parecían pertenecer a la partitura original, sino una revisión posterior que no era de Granados. Su búsqueda se centró en los materiales utilizados en 1935, lo que le llevó hasta el Museo Municipal de Música de Barcelona, donde se encuentra el legado de Granados. Allí me di cuenta de que el manuscrito no solo había desaparecido, sino que podría no existir, pues sus propietarios en Nueva York informaron en el año 1979 de que la partitura había sido destruida en un incendio en una de sus tiendas de música. ¿Y cómo fue a parar a Nueva York? Clark se puso en contacto en 2003 con el nieto que estaba haciendo un inventario de la tienda que había sufrido el incendio y encontró alguna pieza de Granados que también había vendido su hijo Víctor, Canto de las Estrellas, pero nada de Carmen. El musicólogo le instó para que siguiera la búsqueda y hasta 2009 no recibió una llamada del nieto. La llamada era para decirle que habían encontrado 3 volúmenes encuadernados bajo un montón de libros. Habían sufrido daños por el agua y el humo, pero parecía que era lo que Walter Clark estaba buscando. Clark voló a Nueva York. Examiné el manuscrito y lo compré. Pagué $1.500. Fue una ganga, pero su nieto solo quiso recuperar lo que se pagó en 1940 a un precio actualizado, indicaba Clark. Tras ser restaurada y digitalizada, María del Carmen de Granados está finalmente a salvo. La expedición Franklin. Los restos de 2 de los barcos más famosos del siglo XIX han sido localizados en el Ártico. El descubrimiento marca el destino final de unos barcos desaparecidos en una nebulosa de misterio hace casi 180 años. La expedición que dirigía desde el Reino Unido Sir John Franklin intentaba cruzar y cartografiar el Paso del Noroeste, la ruta marítima más corta entre Europa y Asia. Los barcos Erebus y Terror desaparecieron con sus tripulaciones en 1846. Las naves y sus 129 hombres desaparecieron en el hielo sin dejar rastro. En los años siguientes se enviaron hasta 40 expediciones para descubrir qué es lo que había ocurrido. A pesar de esto, algunas tumbas aparecerían posteriormente en tierra firme, y los testimonios de algunos inuit de la zona narraban el naufragio, lo que daría lugar a diversas especulaciones y abriría debates durante años. Las leyendas de los inuits recuerdan las espantosas figuras que sus cazadores descubrieron entre la niebla, un grupo de hombres blancos que, con sus últimas fuerzas, arrastraban un bote grande y un trineo por el suelo helado. Estos hombres blancos eran parte de la tripulación del capitán Sir John Franklin. Una nota encontrada de uno de los miembros de la tripulación relataba que Franklin había muerto y que los barcos habían sido abandonados porque estaban atrapados en el hielo. Comunicaban que habían decidido abandonar las naves y que intentarían alcanzar a pie un lugar llamado Backfish River, ya en el continente, a muchos cientos de kilómetros al sur, pero nadie sobrevivió a la expedición. El 3 de septiembre de 2016, expertos de la organización canadiense Arctic Research Foundation encontraron el Terror en perfecto estado, como si fuera un barco fantasma. Yace casi intacto en el fondo del océano helado, a solo 24 metros de profundidad, recto y apoyado sobre su quilla. Los 3 mástiles están rotos, pero descansan sobre la cubierta. Incluso las ventanas del cristal del camarote del capitán han resistido los embates del mar y del tiempo. El Erebus lo habían encontrado mucho más deteriorado el 2 de septiembre de 2014. Los restos del Terror se han localizado gracias a un golpe de suerte.
un marinero inuit le contó al jefe de la expedición, Adrian Szymowski, una anécdota que desencadenó el hallazgo. Le comentó cómo un día que salió a pescar vio a lo lejos un enorme trozo de madera sobresaliendo del hielo en la costa occidental de la isla del Rey Guillermo. Parecía un mástil. El jefe de la expedición decidió probar suerte y dar un rodeo por aquella bahía. Cuando ya viraban para regresar, una forma extraña apareció en la pantalla del sonar. Era la silueta de un barco. El equipo envió un robot submarino a las profundidades. Empezaron a aparecer planchas de madera, una rueda de timón, un casco y además de la cubierta asomaba una chimenea, un objeto muy poco habitual en los veleros de la época, pero con el que sí contaban el Terror y el Erebus. El Terror y el Erebus fueron equipados con todo lo que la tecnología de la época podía ofrecer. Llevaban un daguerrotipo, el precursor de las cámaras fotográficas, víveres y suministros para 3 años, incluidas miles de latas de conserva y unas máquinas de vapor de varias toneladas de peso para esquivar la amenaza del hielo flotante. El equipo comentaba: hay grandes posibilidades de que los libros y las cartas puedan haber sido conservadas en este agua fría. Y también sabemos que la tripulación estaba equipada con daguerrotipos. Sabemos que las placas fotográficas han sobrevivido a otros naufragios en condiciones de frío. Así que quién sabe si podremos tener la suerte de recuperarlas en este caso. Puede que el barco actúe como una cápsula del tiempo que nos ofrezca pistas, no solo sobre lo que pasó con su tripulación, sino también sobre cómo eran las expediciones de aquella época. ¿Qué pasó con Saint-Exupéry? En julio de 1994, un avión pilotado por el autor del famoso cuento infantil El Principito desapareció en el sur de Francia. Antoine de Saint-Exupéry era un aviador experimentado y estaba en una misión de reconocimiento para la Fuerza Aérea de la Francia Libre, el gobierno en el exilio fundado por Charles de Gaulle en 1940. El autor de obras como Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, El Principito, Piloto de Guerra y Ciudadela hacía poco que había cumplido 43 años, que se consideraba una edad excesiva para un piloto de guerra, pero su experiencia y voluntad de combatir lograron que se le permitiera participar como piloto de reconocimiento. Salió de una base en Córcega, pero nunca regresó. No se encontraron rastros del avión o de Saint-Exupéry, y durante las siguientes 5 décadas el destino del creador del Principito se convertiría en un misterio para Francia y para todo el mundo. Pero en 1998 un pescador encontró en aguas al sur de Marsella un brazalete que llevaba el nombre de Antoine de Saint-Exupéry y de su mujer. Se trataba de un indicio de que el avión del autor de El Principito podía estar cerca, hundido en algún punto del Mediterráneo. Luc Van Rel creció buceando en las aguas que rodean Marsella y, pese a que solía encontrar partes de aviones, siempre pensó que eran de naves alemanas. Pero cuando el pescador encontró el brazalete con el nombre de Antoine de Saint-Exupéry, las cosas cambiaron. Van Rel comentaba: me sorprendió mucho que pudiera estar en el área de Marsella, ya que todos los historiadores habían dicho que se había perdido a unos 200 kilómetros de allí, pero no era imposible, especialmente en tiempos de guerra. Lo que me pareció extraño fue que yo conocía los restos del avión donde el pescador había encontrado el brazalete. Fue una gran coincidencia y tuve que investigar. En mayo del año 2000, Van Rel regresó al lugar donde el pescador había encontrado el brazalete
y descendió 60 metros hasta donde sabía que estaban los restos. Solo entonces pudo localizar el número de serie que coincidía con el del avión perdido. En julio de 2006, después de 3 años de leer mapas, entrevistar a posibles testigos de guerra y examinar el avión perdido, se cree que el anciano expiloto de caza alemán llamado Horst Rippert es el responsable del abatimiento del avión de Saint-Exupéry. Y Rippert lo recordaba muy bien, porque días después se enteró de la desaparición del escritor. Se dio cuenta de lo ocurrido y esperó que en aquel avión que derribó no fuera el autor al que tanto admiraba. El cuadro perdido de Robert Bereni. En el año 2009, después de que Stuart Little hubiese sido llevada a los cines y llegase a las televisiones de las casas de todo el mundo, un espectador experto, el investigador de la Academia de Bellas Artes de Budapest, Gergely Bárki, vio la obra maestra del artista húngaro en el fondo de uno de los decorados. La pintura de Bereni, titulada Mujer dormida con jarrón negro, fue una pieza perdida desde el año 1928 y tan solo se conocía por fotografías de baja calidad en blanco y negro y algunas referencias escritas. El cuadro fue pintado entre 1927 y 1928 por Bereni, un vanguardista húngaro integrado en el grupo Los Ocho, colectivo que introdujo en el país el expresionismo. La que aparecía en la película podía ser la original o una copia, pero el investigador no tardó en ponerse en contacto con la productora de la película, logrando recuperar la importante obra del artista húngaro. El cuadro había sido comprado en una tienda de segunda mano por una ayudante de decoración del largometraje, que pagó $500 por la pieza. Cuando acabó el rodaje, lo guardó en su propia casa sin sospechar acerca de su verdadero valor. Una vez que se identificó como una pieza auténtica del pintor húngaro, la obra se cedió a la Galería Virály Judit de Budapest, donde el 13 de diciembre de 2014 salió a la venta por un precio de salida de 110.000 euros. Sin embargo, la última puja alcanzó la cifra de 229.500 euros. Eso sí, aunque se haya encontrado, el paradero de la obra de Robert Bereni desde que se perdió en 1928 todavía sigue siendo un misterio. Pero Gergely Bárki y otros expertos del mundo del arte especulan que pudo haber sido comprada por un judío húngaro que tuvo que huir de su país durante la Segunda Guerra Mundial antes de que las tropas alemanas pudieran dar con él. De hecho, durante el final de la guerra, el taller de Bereni fue destruido junto a algunas de sus pinturas, al igual que les ocurrió a muchos otros artistas europeos de la época. El hombre de marfil resultó ser la dama de marfil. Todo comenzó en el 2008, cuando un equipo de arqueología descubrió en el yacimiento de Valencina de la Concepción colmillos de marfil, de elefante asiático y africano, ámbar, cáscaras de huevo de avestruz y una daga de cristal de roca. Todo ello se encontraba en una tumba de 5.000 años de antigüedad. La suposición era que todas esas pertenencias formaban parte del ajuar de un líder de élite, una de las personas con mayor estatus social en la Iberia de aquellos tiempos, y se asumió que se trataba de un hombre al que, por los colmillos de elefantes, se apodó el hombre de marfil. Pero ahora un equipo de investigación ha revelado que los restos de esta persona, que previamente se creía que era un hombre, pertenecieron a una mujer. Esto tiene profundas implicaciones acerca del papel de las mujeres en la edad del cobre ibérica y revela que podían alcanzar un estatus social igual o a veces superior al de los hombres,
transformando nuestro conocimiento e interpretación de aquella época tan lejana. Cerca de ella se encontraban las sepulturas de otras 15 mujeres, que los investigadores creen que podrían ser descendientes de ella. Su tumba destacó de inmediato porque era la más rica y variada que se había encontrado nunca en relación con la edad del cobre ibérica. El ajuar contenía numerosos artículos muy raros y valiosos. Durante unos 250 años después del entierro de la Dama de Marfil, se construyeron otras tumbas más nuevas alrededor de la suya, pero siempre con una distancia de al menos 30 metros, como para mantener su estatus especial. Cerca de su cuerpo también se encontraron rastros químicos de vino, cannabis y cinabrio, una forma de mercurio brillante de color escarlata que puede usarse como pigmento o inhalarse e ingerirse. La suposición es que la Dama de Marfil estuvo involucrada en rituales religiosos. Y alrededor de 80 años después de su muerte, la gente siguió entrando en su tumba y depositando objetos votivos adicionales en el interior, incluida una daga elaborada con roca de cristal. Esto demuestra que se trataba de una persona muy importante para la comunidad que fue reverenciada durante varias generaciones después de su muerte. El estudio que ha revelado que esta persona, que previamente se creía que era un hombre, fue en realidad una mujer, ha sido publicado en la revista Scientific Reports. La identificación se ha basado en el análisis de una proteína dimórfica, es decir, que es diferente según el género del individuo. Esta técnica se desarrolló hace apenas 5 años y permite identificar el género del individuo con mayor precisión que otras técnicas existentes previamente, lo cual resulta especialmente valioso a la hora de analizar este tipo de restos antiguos. Su desarrollo esquelético sugiere que solo tenía entre 17 y 25 años cuando murió. El estudio plantea la hipótesis de que ella no heredó su riqueza y estatus porque los entierros juveniles de esta época carecen de ajuar funerario, lo que sugiere que todo ese prestigio no se heredó. Los equipos de investigación proponen que la Dama de Marfil tenía carisma u otras habilidades únicas que la colocaban por encima de otros miembros de su sociedad, y no tuvo miedo de ensuciarse las manos. Sus huesos muestran signos de duro trabajo físico. Era una líder que predicaba con el ejemplo y no tuvo una vida de comodidad o de lujo. ¿Cómo prosperó la ciudad de Palmira en medio del desierto? Bajo el Imperio Romano, Palmira era una metrópolis comercial, según la evidencia histórica y arqueológica. Sin embargo, a pesar de casi un siglo de investigación, una pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Cómo prosperó esta ciudad de 100.000 habitantes en medio de un desierto en Siria? Palmira, que alguna vez fue una parada obligatoria en las rutas de caravanas que llevaban mercancías asiáticas al oeste hasta los ansiosos romanos, siempre ha sido concebida como un oasis en medio del desierto, pero nunca ha estado del todo claro de qué vivía. Los arqueólogos abordaron el problema desde un ángulo novedoso. En lugar de examinar la ciudad misma, estudiaron una enorme extensión de tierra justo al norte. Fue un estudio de 4 años de 104 kilómetros cuadrados. Junto a sus colegas sirios del Museo de Palmira y ayudados por fotografías de satélite, catalogaron una gran cantidad de restos antiguos visibles en la superficie. Los investigadores encontraron rastros de extensas redes de embalses, cisternas y canales artificiales para poder capturar y almacenar la lluvia de tormentas estacionales repentinas. Se dieron cuenta de que lo que estaban estudiando no era un desierto, sino más bien una estepa árida, con raíces subterráneas que evitan que la lluvia se hunda en el suelo. El agua de lluvia se acumula en arroyos y ríos intermitentes llamados wadi por los árabes.
Esto proporcionó a las aldeas circundantes agua para los cultivos y les permitió proporcionar alimentos a la ciudad. El sistema de recolección aseguró un suministro estable de productos agrícolas y evitó catástrofes durante las sequías. Los agricultores locales también cooperaron con las tribus beduinas, que conducían sus rebaños de ovejas y cabras a la zona para pastar durante la estación cálida, fertilizando los campos de los agricultores en el proceso. Ahora parece que el paisaje alrededor de la ciudad estaba intensamente cultivado y muy probablemente incluía olivares, higueras y pistachos, cultivos conocidos en la región por los relatos romanos y todavía comunes en la zona de Siria. También se cultivaba cebada según un análisis de polen. Los antiguos pobladores lograron captar y canalizar los 12 a 15 centímetros de lluvia anual. El sistema duró aproximadamente hasta el año 700, según sugiere la evidencia arqueológica, aproximadamente el periodo posromano durante el cual Palmira comenzó a arruinarse. Las calaveras de cristal. Estos cráneos de cristal se publicitaron como antiquísimas reliquias mesoamericanas durante el siglo XIX. Asombrados ante el minucioso trabajo en cuarzo lechoso, los curadores del Museo Británico pagaron una fortuna por las piezas. Esto sucedió en 1857. Un hombre llegó a las oficinas del Museo Británico con una colección de cráneos de cristal. Se presentó a sí mismo como Eugène Boban, un anticuario y arqueólogo venido de Francia. Tallados en un cuarzo prístino, con los dientes y cavidades oculares perfectamente definidas, las calaveras podrían haber venido de México o de Guatemala. En aquel entonces se presentó la colección como una rareza mesoamericana. Además de haberse manufacturado miles de años antes, tenían la capacidad de curar enfermedades y cambiar el destino del poseedor, decía Boban. Tras concienzudos análisis de los diferentes cráneos de cuarzo en diferentes museos del mundo, se constató que todos ellos estaban realizados con un cristal de roca o cuarzo transparente característico de una zona de Brasil. Examinados al microscopio electrónico se apreciaron marcas características de una herramienta rotatoria que coincidían con las producidas por las herramientas de los tallistas y se encontraron también restos de un abrasivo. El informe señalaba como probable origen de los cráneos la población alemana de Idar Oberstein, por entonces famosa por la habilidad de sus lapidarios, y famosa por importar cuarzo brasileño durante esa época. Verificar la autenticidad del cráneo resultaba muy complicado en los años 40 y 50, al estar hecho de cuarzo piezoeléctrico, material que se utiliza en la fabricación de los circuitos de los ordenadores. No podía datarse mediante métodos científicos como el carbono 14, solo aplicable a la materia orgánica. Las teorías iban desde los mayas y aztecas hasta inteligencias alienígenas, pasando por los habitantes de la Atlántida o del supuesto continente de Lemuria, e incluso el trabajo de una sociedad sofisticada que viviría en el centro de la Tierra. Siempre se había cuestionado su autenticidad, puesto que apenas guardan relación con el sello estilístico y técnico propio de las calaveras precolombinas genuinas, habitualmente hechas en basalto o caliza y ocasionalmente en oro. Hoy, la comunidad científica ya las sitúa entre las muchas falsificaciones realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX. La estatua egipcia imposible. Las identidades de un faraón y una persona no real en una estatua imposible ahora finalmente se descifran.
Durante más de 150 años, una curiosa estatua egipcia antigua de un hombre arrodillado ha permanecido en las colecciones de los Museos Nacionales de Escocia en Edimburgo. El rostro del hombre ha sido destruido en algún momento de los últimos 3000 años, pero entre sus brazos extendidos sostiene la figura pequeña de un niño. El niño, sin lugar a dudas, es un faraón. La estatua del faraón no es de tamaño natural y se muestra con una corona azul, a veces llamada corona de guerra, con un uraeus, una serpiente, encima. La estatua ha sido un misterio para generaciones de egiptólogos porque debería ser imposible. Según las estrictas convenciones que rigen todos los aspectos de la vida egipcia, un plebeyo no podía en ningún momento tocar a un rey reinante, y mucho menos tener un contacto tan íntimo. Durante siglos grabar tal acto en piedra se consideraría herejía. Margaret Maitland, conservadora principal del antiguo Mediterráneo en los Museos Nacionales de Escocia, llevó a cabo una investigación de archivos para determinar de qué lugar de Egipto procedía la escultura. Descubrió que fue excavada en Deir el-Medina, un sitio cerca del Valle de los Reyes en la década de 1850, por un equipo dirigido por el arqueólogo escocés Alexander Henry Rhind. Los antiguos habitantes de esta ciudad estaban a cargo de construir las tumbas de los faraones. Maitland analizó otras esculturas encontradas en Deir el-Medina, junto con registros históricos antiguos y otros restos arqueológicos del sitio. Descubrió que a algunas personas de alto rango en Deir el-Medina se les permitía representar al faraón de una manera que la gente de otras partes de Egipto no podía hacerlo. Teniendo en cuenta el papel esencial que desempeñaron los artesanos en la construcción de las tumbas reales, así como lo central que era el entierro de los reyes para el sistema político egipcio, era importante mantener la estabilidad de la estructura social que gobernaba Deir el-Medina, cultivando la devoción al rey. Aunque normalmente se disuadía a los egipcios de esculpir a los faraones y personas no reales juntos, en este momento y lugar específicos se toleraba. El faraón representado en esta escultura es probablemente una estatua de Ramsés II o Amenhotep I, y la persona que se muestra arrodillada detrás del faraón es probablemente Ramose, un escriba de alto rango que era el líder de la comunidad. La investigación ha encontrado ejemplos de esculturas que representan visires o altos funcionarios con estatuas de faraones deificados que todavía estaban vivos cuando se hicieron las esculturas. Esto sugiere que los faraones vivos a veces también podrían considerarse deificados. La tumba de Tutankamón. No fue el faraón más importante ni siquiera el más longevo, más bien al contrario, pero hoy Tutankamón es sin lugar a dudas el más famoso. La explicación está en que cuando se descubrió su tumba en el Valle de los Reyes, ésta se encontraba intacta. Se trató de una de las mayores aventuras arqueológicas de la historia. Su principal protagonista pasa por ser Howard Carter, pero detrás del arqueólogo hubo muchas personas y hoy sabemos que muchos eran trabajadores egipcios bien cualificados. De hecho, el primer paso, el primer escalón, lo dio un aguador egipcio. En 2016, Ahmed Abd el-Rasul, su nieto, comentaba: «Mi abuelo traía agua para la expedición en 2 tinajas y a lomos de un burro cuando encontró la entrada. Todo ocurrió cuando excavó en la arena con sus manos para colocar una de las tinajas, ya que la base era redonda. Así fue como apareció el escalón de la tumba de Tutankamón que devolvió la esperanza a Carter». Antes de que Howard Carter descubriera la tumba de Tutankamón, comenzó su carrera a los 17 años como artista en una excavación en Egipto. Su
Sus habilidades pronto fueron reconocidas y rápidamente ascendió como excavador independiente. Al necesitar financiación, se asoció con Lord Carnarvon y durante años el dúo buscó en el Valle de los Reyes la tumba perdida de Tutankamón. El arqueólogo británico se resistía a creer que en el Valle de los Reyes ya no quedaran grandes tesoros. De hecho, estaba convencido de que existía la tumba de Tutankamón. El 1 de noviembre de 1922, Carter comenzó lo que sabía que podría ser su última temporada de excavaciones. Por fin trabajaba en el triángulo de tierra intacto justo debajo de la tumba de Ramsés VI. El 4 de noviembre, uno de los trabajadores descubrió un escalón cortado en el fondo del valle, revelando la parte superior de una puerta con el sello de la necrópolis real todavía en su lugar. Carter sabía que había descubierto la tumba de un rey con casi total seguridad, pero no podía precisar de qué rey se trataba. El 23 de noviembre se dedicó a despejar el pasaje descendente de 9 metros de largo que conducía a la tumba. Carter hizo una abertura en la esquina superior izquierda de la puerta para introducir una vela y probar el aire del interior. Al principio no podía ver nada. El aire caliente que se escapaba de la cámara hacía titilar la llama de la vela, pero enseguida, a medida que mis ojos se acostumbraban a la luz, surgieron lentamente de la niebla los detalles de la habitación interior, extraños animales, estatuas y oro. En todas partes el brillo del oro. Por un momento, que a los demás les debió parecer una eternidad, me quedé mudo de asombro. Y cuando Lord Carnarvon, incapaz de soportar el suspenso por más tiempo, preguntó ansiosamente: ¿ve usted algo?, todo lo que pude hacer fue decir: sí, cosas maravillosas. Fue así el primer hombre en 3000 años en entrar en la tumba del joven faraón de la 18ª dinastía, muerto a los 19. La tumba es inusualmente pequeña para un faraón. Junto a ella se encontraron 5.398 artefactos, incluidos un ataúd de oro macizo, la máscara funeraria, tronos, arcos y flechas, trompetas, un cáliz de loto, varios carros desmontados, comida, vino, sandalias y ropa de lino. Tantos objetos eran que se tardó 10 años en catalogarlo todo. Y hoy en día, la tumba sigue siendo considerada por la mayoría de los expertos como el mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos. El sumidero de Florida. Intrigados por hallazgos arqueológicos anteriores en el sitio, los investigadores realizaron 890 inmersiones en un sumidero de 11 metros de profundidad en un lecho de roca caliza en Page Ladson, cerca de Tallahassee, la capital del estado de Florida. Los arqueólogos conocen el sumidero en el río Aucilla desde hace años, pero recientemente volvieron a sumergirse en el agujero para excavar lo que llaman evidencia clara de que la humanidad antigua se extendió por América unos 1500 años antes de lo que anteriormente se pensaba. Los investigadores, que se sumergieron cientos de veces, han recuperado un bifaz, un cuchillo de piedra útil para cortar, herramientas y huesos de grandes mamíferos extintos, incluidos camellos, bisontes, caballos y mastodontes. La evidencia del sitio es un gran paso adelante en la configuración de una nueva visión del poblamiento de América al final de la última edad del hielo. No había humanos en América hasta que la gente cruzó el puente terrestre que una vez conectaba Siberia con Alaska durante la edad del hielo, pero el momento de ese evento sigue siendo un misterio.
Los científicos dicen que el sitio mostraba que la gente ya había ocupado el sureste de Estados Unidos hace unos 14.550 años, o sea, unos 1.500 años antes de lo que se sabía anteriormente. Cuando se usaba, el sumidero era un estanque poco profundo, un abrevadero para personas, mastodontes, bisontes, osos y perros. El abrevadero habría sido una táctica fácil para los humanos que buscaban arrinconar a sus presas. Se sugirió que los antiguos cazadores-recolectores podrían haber sido los primeros nómadas estacionales de la costa este, que viajaban hacia el sur en la temporada del invierno. La copa de Licurgo, un misterio resuelto por la nanotecnología. La copa de Licurgo, que es una reliquia romana del siglo IV, ha fascinado a historiadores y científicos por igual con su capacidad para cambiar de color dependiendo de la luz que la ilumina. Este objeto, que se encuentra en el British Museum de Londres, muestra un color verde jade cuando es iluminado desde el frente y un rojo rubí cuando la luz proviene de atrás. Este fenómeno, conocido como dicroísmo, ha sido objeto de estudio y admiración durante décadas. La historia de la copa está intrínsecamente ligada a la mitología griega, representando la victoria de Dionisio sobre el rey Licurgo de Tracia, quien aparece enredado en vides de uva en la superficie exterior de la copa. La artesanía de la copa de Licurgo es excepcional, con un interior liso y un exterior tallado y grabado al agua fuerte para crear una estructura en forma de jaula alrededor de la copa interna. El misterio detrás del cambio de color de la copa permaneció sin respuesta hasta la década de 1990, cuando los científicos descubrieron que el vidrio contiene partículas nanométricas de oro y plata. Estas nanopartículas de entre 50 y 100 nanómetros de diámetro son responsables del fenómeno conocido como resonancia de plasmón de superficie. Cuando la luz incide en estas partículas, los electrones oscilan con el campo eléctrico de la luz y para ciertas longitudes de onda se produce un acoplamiento que aumenta la absorción de la luz de esa longitud de onda, resultando en el cambio de color observado. Este descubrimiento no solo resolvió un enigma histórico, sino que también proporcionó un ejemplo temprano de nanotecnología. Los artesanos romanos, posiblemente sin saberlo, crearon un efecto que solo podría explicarse con el conocimiento moderno de la física de nanopartículas. Por ese motivo, la copa de Licurgo es un testimonio de la habilidad y el ingenio de los antiguos artesanos y un recordatorio de que, a veces, la ciencia y el arte se encuentran de maneras inesperadas. La copa no es solo una pieza de arte antiguo, sino también un objeto de estudio para la ciencia moderna, demostrando cómo los materiales pueden ser manipulados a una escala microscópica para lograr efectos visuales sorprendentes. La copa de Licurgo sigue siendo un objeto de admiración y estudio, y su historia continúa inspirando tanto a historiadores como a científicos en la exploración de las intersecciones entre la tecnología antigua y la moderna.